Señores, reiteramos los buenos días a la gente que se acaba de levantar, a la gente que todavía está acostada, a la gente que está caminando, a la gente que puede seguir con su teléfono y conectado a este programa. Buenos días de nuevo. Aquí estamos, hemos comenzado bien temprano. Estamos comenzando todos a las 6 de la mañana en punto para comenzar de una vez y transmitirle a ustedes lo que está pasando y aprovechar el tiempo de verdad. Así que agradecemos a toda esa gente que se ha sumado a esta hora de la mañana. Y bueno, por supuesto, acompañada este día, tanto de Indira Azuero como de Germán Marte, buenos días de nuevo para ustedes. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos, miren. Aquí estamos enredados entre medusas. Tentáculos de la medusa y... Tentáculos sí. Es lo del pulpo. Ah, del pulpo, bueno. Medusas y otros casos. ¿Cómo se llama la cosa que tiene la medusa? Los tentáculos. Sí, no, creo yo. Tiene por la medusa... Sí. Pero da una raquiña la medusa no. terrible. Ah, ¿sí? Sí, provoca algunos tipos de medusa, o la mayoría, provoca una irritación y algunas son mortales, déjame decirte, son letales. Por lo menos para la salud financiera, ¿verdad? De los dominicanos, de la sociedad dominicana. Este caso, el caso Medusa, en el que el principal acusado es nada más y nada menos que el ex procurador Jean Alain Rodríguez, es bárbaro, es un hecho que no tiene precedente, no solo por su complejidad, sino también por la cantidad que se llevaron entre las uñas, según la acusación del Ministerio Público. Tú tienes muchos detalles ahí, Edith, de un caso, señores, nunca se había visto 12.275 páginas, 4.000 y pico de pruebas, 41 imputados directamente, 22 empresas, 6.000 millones de pesos que se supone que fueron desfalcados del erario público. En fin, es un caso sumamente complejo. Germán, y no solamente eso, sino que también es la primera vez que vemos a una figura como la del ex procurador de la República Dominicana, un procurador, alguien que procura justicia, que persigue a los criminales, siendo en este caso la persona que está en el centro de atención y pues por un caso como de este tipo. Es la primera vez que ocurre aquí en República Dominicana. También recordarles a las personas que nos sintonizan, tanto desde sus televisores como desde la emisión en directo del Día RD, algunas de las pruebas que presenta este expediente. Por ejemplo, se habla de entrega de obras y contratos multimillonarios a cambio de cobro compulsivo. Ahí hablamos sobre los sobornos que atribuye el Ministerio Público tanto a Jean Alain Rodríguez como a los demás que figuran en este expediente. Están también sobrevaluaciones, vicios de construcción en obras públicas, estafa al Estado y a la población en renglones de gastos masivos con relación a la alimentación, un punto que Edith ha mencionado bastante aquí en el programa, los alimentos, las condiciones en que se encontraban estos alimentos. Tenemos también, por ejemplo, estafas por más de 12 millones de pesos en la compra de un solar. También aquí en el día conversamos sobre este tema. Se habla también de una asociación de malhechores integrada por amigos y parientes, tanto del ex procurador de la República como de las personas que le acompañaban en su cargo. Se habla también de la instalación de un sistema de espionaje del cual pues fueron víctimas varios periodistas aquí en nuestro país, la contratación de asesores extranjeros. Es decir, es un expediente, tal y como dice Germán, bastante voluminoso y que de pasar este juicio y de que en este juicio se condene a los principales imputados, pues se marcaría un antes y un después en la historia del sistema judicial aquí en República Dominicana. Para pasar a Edith, que va a explicar en detalle algunos aspectos de este expediente, yo quiero destacar dos cosas. Una, es la primera vez, creo que es la primera vez en el país que nombre sonoro, nombre de eso que usted solo oye en la socialité, en la high class, salen a relucir en este expediente. De hecho, como tú adelantabas, un ministro de la presidencia tiene que salir del escenario porque está mencionado, está citado, está directamente implicado en este caso. Y también que es un caso que trasciende la frontera dominicana. Expertos, maliciosos, incluso políticos, una asesora de Enrique Peña Nieto, que también tiene la papa caliente Alejandra en Lagunes, México, implicada o contratada, señores, $2 millones a una señora para que acabara con gente como nuestra compañera Edith, como Uchi Lora, como Marino Zapete. Es decir, 18,000 bots crearon en una granja de bots. Técnicos dominicanos, habían algunas personas dominicanas, pero también y sobre todo
dirigido por un grupo de mexicanos que encabezaba Alejandra Lagunes, que hoy día es senadora de México. Efectivamente, bueno, tú escribiste un artículo largo que todavía están compartiendo. Ayer vi que alguna gente parece que lo descubrió ayer hace ya varias Me semanas. estaba escribiendo Y alguien de estaba México ayer, que sí. quería. Digo, Sí, que sí. querían, ¿qué quería el de México? No sé, quieren contacto con... Ten cuidado. No, yo Con Lagunes. No, Germán. Fue Lagunes que te escribió. no, parece que es un periodista, algún Ah, programa ya. o algo, yo no. No vas a dar entrevista. No dijiste. me enteré. No te enteraste. O que sea, te escribieron. lo vi después, tú Lo sabes. viste después. Bueno. Entonces, Germán escribió un largo artículo que lo publicó la revista Proceso, que es una de las revistas más prestigiosas de México, la revista fundada por Cherer García, uno de los periodistas icónicos en el periodismo mexicano. Y entonces ahí tiene muchos elementos, por ejemplo, para poder entender, porque los mexicanos también participaron en decir quiénes eran esas personas. Pero bueno, mirando esto que va a ocurrir en el día de hoy, desde las 9 de la mañana, es la audiencia preliminar del caso Medusa. Sería bueno que tú expliques de explicarle nuevo a la qué gente, es sí. la preliminar. Sí, aquí hay mucha confusión a veces, por ejemplo, con las medidas de coerción, cuando le dictan a una persona 3 meses o un año, dicen, ¿por qué le condenan a un año? No, Sí. no es una condena, es en lo que dura la etapa de ese proceso. De acusación ahí del estamos. proceso. Exacto. Entonces, bueno, ahí estamos mirando la sala donde se va a realizar esta audiencia. Se ha escogido en la sala que fue antes de la Suprema Corte de Justicia, está en el Centro de los Héroes, es el denominado Edificio Viejo. Esto para que se pueda tener la capacidad de albergar al número de personas. Recordemos que en este caso hay 41 imputados, 4 de los cuales están guardando prisión, la mayoría está en libertad, hay 41 imputados y hay 22 empresas. Entonces, es un escenario con muchas personas. Se ha permitido que cada medio de comunicación tenga a un periodista. Explicar que la audiencia preliminar, el nombre lo indica, preliminar, es la etapa previa a un proceso de fondo, es la etapa previa, es la etapa que permite al juez valorar si existen pruebas suficientes, si han sido legalmente obtenidas para que esa persona o esta empresa vaya a un juicio de fondo. Es una valoración del trabajo que ha hecho hasta ese momento el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público va y le dice al juez, mire, yo he obtenido estas pruebas. Esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo, estas confesiones, estos papeles, estos documentos, estas investigaciones, estas relaciones. Y el juez lo que le toca es evaluar, ponderar, examinar, depurar y decidir sobre eso que le están presentando. Tiene que valorar las pruebas y tiene que valorar en función de las pruebas si esta persona o este grupo de personas, cada una de forma individual, eventualmente en un juicio de fondo podría resultar responsable de los actos. Digamos que es como la etapa que va mostrando el indicio, porque el juez ahí no decide ni la culpabilidad ni la inocencia de la persona que está imputada. Eso es importante que sepan, o sea, no se decide si esa persona es responsable. Al final, cuando termine la audiencia preliminar, que llevará probablemente algunos meses, no tantos como yo creo se ha dicho, pero lleva una buena etapa porque hay posposiciones, mucho debate en etapas como esta, y en todos los procesos donde haya gente con dinero o gente con poder, siempre será así porque van a tener buenos abogados, hay multiplicidad de imputados y de casos, y entonces eso se va largo. A una audiencia preliminar de una persona, de un infeliz, se decide en 20 minutos, pero este no es el caso. Entonces va a valorar todo eso. Los abogados van a quejarse, por ejemplo, los abogados han dicho que no están de acuerdo con que uno de los testigos sea testigo, que el señor Cano Sacco, que era el jefe de gabinete, no debería estar como testigo. Bueno, pues eso es una cuestión que van a discutir ahí, que si tiene que estar presencial, que cómo lo van a traer por video o videoconferencia, que ese tipo de cosas también se va a discutir ahí. Entonces los juicios o las audiencias son públicas, orales y contradictorias. Eso está escrito, eso es de norma. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia ha facilitado y va a facilitar ese enlace, que muchos medios de comunicación podrán agregarse a este enlace, pero además podrán tener un periodista en la sala. El pasado domingo tomó juramento una mujer en Colombia, y yo quiero traer una frase que ella dijo, Francia Márquez, que dijo, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Entonces yo creo que este caso representa, voy a parafrasear eso, era que la impunidad se hizo costumbre en este país. La impunidad se hizo costumbre. Este caso, como todos los casos de corrupción pública que estamos mirando, son fruto de una profunda impunidad. Y hay que recordar quiénes fueron los que animaron para que esto esté ocurriendo hoy. Fue el pueblo dominicano. Había medios de comunicación que se preguntaban, ¿para qué sirve marchar en las calles? ¿Para qué marcha esa gente de Marcha Verde? Para esto, para que de una vez por todas en este país la impunidad no sea la costumbre. Efectivamente pienso que solo un Estado, una manera de hacer las cosas que garantiza la impunidad puede explicar las cosas que se hicieron. Por ejemplo, específicamente en el caso Medusa, que lo dejó lleno de huellas. O sea, no era algo que se hacía ni siquiera discretamente. Hay fotografías, hay videos, hay imágenes, hay situaciones que se compartieron con mucha gente. Hay muchos testigos, hay gente que fue parte y que ahora está de testigo en este caso, que también esa es una de las cosas. Hay gente que también no te explica que pueda salir por la puerta de atrás como testigo o que incluso no esté sometida a la justicia con los delitos que se ven o que el Ministerio Público está mostrando. Que no se daba antes. Pero nosotros vamos... Esa modalidad no estaba antes o sí, se daba estaba, muy, pero o muy se daba poco. muy poco. Después del Código Procesal Penal, de hecho aquí lo que más podría recordar a la gente que se le parezca fue el acuerdo al que llegó la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con Sobeida. Sobeida, la ex compañera de Figueroa Agosto. Entonces, en el caso de Sobeida, ella dijo, yo declaro. Y ella fue y dijo un grupo de cosas, dicen que declaró, pero no nos sirvió para nada. Eso fue agua y sal porque después la declaración de Sobeida no estaba en la Fiscalía, que es parte también, el otro elemento que hay que rescatar en este proceso, la institucionalidad. Yo veo ahora mismo en Perú están viviendo un proceso duro. Perú ha tenido y tiene un sistema judicial y de Ministerio Público que funciona. Está llevando gente a los tribunales todavía por Odebrecht. Aquí Odebrecht ya no existe, prácticamente. Está llevando gente a los tribunales por Odebrecht, sigue investigando. Y está llevando, incluso está acusando al presidente de la República de Perú. Entonces, en República Dominicana nos acostumbramos a que los actores públicos como que hacían las cosas y uno borraba la cuenta del otro para abrir la suya. Eso básicamente era como un acuerdo tácito de no indagar, de que eso hay que dejarlo así. Es como esa frase que hay de cementerios blanqueados. Vamos a vivir bien, con una paz y la paz de los cementerios, sí, tranquilos, sin mover eso. Bueno, tanto que hay que moverlo. Sí, hay que revoltear la cosa. Tanto que hay un expresidente que entiende que a los expresidentes no se debe molestar. Déjemelo tranquilo, déjemelo tranquilo. No, si usted le hizo mal, usted no puede dormir tranquilo. No podemos dejar que duerman tranquilos. Y hay una serie de elementos, por ejemplo, que están presentes acá, la utilización del clientelismo político, de los instrumentos del Estado, en este caso viene de la Procuraduría, un movimiento político. Creo que también es aleccionador el tema de las redes sociales, porque como bien decías, se contrató a una persona que venía bien pagada desde México y con toda esa estructura, también personas jóvenes que uno no tenía idea, que en mi caso, por ejemplo, me seguían y que estaban trabajando, o peor aún, había una de ellas o dos de ellas que eran amigas de la familia de Uchilora, pero estaban trabajando en un plan de molestarle y de difamación. De hecho, Uchilora hasta hace poco era tendencia cada rato y eso explica por qué usted puede con fábricas de cuentas falsas convertir en tendencia cualquier cosa. Yo creo que la gente tiene que atender a esto también y los políticos entenderlo, porque se podrían volver locos si se ven como tendencia en algún momento y dicen, ¿de dónde sale esto, estos ataques? Entender que hay fábricas. Sí. Bueno, que este es un tiempo. Hoy vamos a tener aquí, vamos a juntar aquí a dos blancos de los bots. Vamos a tener en un mismo escenario a Patricia Solano y a Edith Feble, que eran dos de los sí, objetivos de esos bots. Increíble, señora, hasta dónde llega la mezquindad, la rastrería, porque yo no le puedo poner otro nombre, de que no, delicadeza, es una rastrería lo que hacía este señor que quería parecerse a Peña Nieto, que tenía aspiraciones presidenciales. De eso nos libramos nosotros, gracias a que este pueblo ha podido, y gracias a que hay un ministerio público diferente. También en las redes sociales, Germán, a propósito de eso que tú mencionas, yo veo muchos comentarios de gente que dice, esas son ratas que están en esa acusación, son ratas, pero no hablamos de ratas, no hablamos de que son lo más bajo de la sociedad, hablamos de personas, tanto
Jean Alain, como Cano, el Sebelén y demás nombres sonoros que vemos en esta acusación, hablamos de personas que vienen de un extracto alto de la sociedad, es decir, personas que tenían una formación, que se formaron en los mejores colegios, en las mejores universidades, que tenían una posición importante dentro de nuestro país y que lamentablemente vemos envueltas en este tipo de casos. No hablamos de la chusma, como le decimos, no, hablamos de niveles bien altos de la sociedad y esto nos indica también hasta qué punto la corrupción, hasta qué punto la impunidad está en nuestro país, tanto en instituciones privadas como públicas, porque hay que recordar también las empresas. Hay 22 empresas ahí y de esas empresas hay algunas que sabían lo que estaba pasando dentro de todo el proceso del llamado plan de humanización del sistema penitenciario de nuestro país. Empresas que estaban al tanto de que le estaban cobrando un soborno y accedían a ello de acuerdo a lo que vemos en esta acusación. Entonces, esto nos dice a nosotros, no hablamos de un caso bastante grave, un caso que representa un desafío no solamente para el Ministerio Público, esas 12,000 y pico de páginas que tiene, sino también para toda la sociedad dominicana, porque eso nos dice hasta qué punto la corrupción en nuestro país se ha convertido en un cáncer que afecta no solamente a lo más bajo de la sociedad, sino también a lo más alto. Sabes que en el centro de esta acusación se ubica el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Hace mención, por ejemplo, a lo que pasó en el CIRD, que buena documentación de ahí fue borrada. Habría que preguntarse que las autoridades que sucedieron, ya nosotros habíamos escuchado en ese sentido, que sucedieron a Jean Alain Rodríguez en el CIRD, si no se enteraron, si no pudieron verificar que la documentación de ese organismo fue borrada. Yo hablaba con un fiscal esta semana que le decía, ¿cómo fue que ustedes se quedaron callados cuando le borraron toda su documentación, cuando se borró la documentación y los expedientes? Un silencio total. Exacto, más de 12,000 expedientes en la Procuraduría Fiscal del Distrito, expedientes por todas partes. O sea, lo que se llegó en el Ministerio Público es una actitud sin precedentes que deja muy claro que en este país, a mí esa es la parte que más me preocupa, no es Jean Alain, porque Jean Alain a fin de cuentas será juzgado y es una persona y pasará, como pasa todo, como pasó su cargo, sino la estructura social dominicana donde la gente le celebra el chiste al otro, aunque sepa que está en ese momento, porque tiene poder, aunque sepa que está incurriendo en actos de cualquier naturaleza. Pensar, por ejemplo, que en la Procuraduría General de la República se pudo acosar a mujeres, órgano que es responsable de perseguir, de proteger ese tipo de situaciones, que por lo menos en 2 casos, que en la medida, por cierto, que esas 2 menciones y esos casos estaban presentes en la solicitud de medidas de coerción, donde se señalaba al señor Forteza como responsable de estas acciones. Sin embargo, en la acusación yo no la he encontrado. No sé si es que en la acusación, ahora en la audiencia preliminar, ese tema no se va a tocar. Son 12,000 páginas, puede que no esté todo. Si el Ministerio Público ha renunciado a esa parte, si no se va a discutir, pero estaba ahí como un elemento. Incluso me leí individualmente el caso de Forteza para ver si tenía algún cargo vinculado a esa acusación inicial. Decirles a ustedes que evidentemente usted deja muchísimas lecciones. Hoy vamos a asistir a ver, y la gente tiene que ver y tiene que entender, y sobre todo se lo recomendamos a los políticos. A los políticos porque esto muestra primero que el poder pasa, que todo poder es pasajero, y la gente cuando llega ve que a otros le pasa, pero le sucede otra vez, que tienen ese poder, que en ese momento creen que todo lo pueden, que no hay futuro, que no hay mañana. Como le di una vez a un policía, usted está trabajando como si no hubiera mañana, es así, que trabaja como si no hubiese mañana. También al empresariado dominicano, al empresariado corporativo, a las grandes empresas de este país. Ustedes viven en este país, tienen que trabajar con este país, y yo creo que aquí es necesario un compromiso frente a la corrupción, no solo de los sectores populares que salieron a las calles, no solo de los partidos políticos que entiendan que es necesario para su propia sobrevivencia y su propio bien, que este país transparente sus cuentas y sus actos, sino al empresariado, a todos esos ingenieros que pagaron por sobornos, a todos los que aceptaron la extorsión, en esa práctica que parece ser una práctica normal. El otro día me decían que habían unos legisladores hablando de la extorsión como si fuera una práctica normal, se han normalizado en clase política, no lo dicen en televisión, van a los programas, se sientan contigo y al final del programa te dicen, ahora te voy a decir la verdad. La verdad es que hay que pagar. Entonces la gente se habitúa a pagar y que eso, como que si eso fuera una normalidad. Y eso hay que frenarlo. Le deja. Sí, y eso hay que frenarlo, señores. Y hay que insistir que no hay corrupto
No hay un corrupto en el Estado sin un corruptor privado, que es una connivencia, es una conexión público-privada. Ahora que se está hablando mucho de eso. Es una alianza público-privada. Sí, una alianza público-privada para, no siempre, pero en estos casos está clarísimo, según el Ministerio Público, de que hubo empresas importantes que pagaron soborno o que aceptaron el chantaje de que si no pagaban soborno no le daban la contrata. Y eso, señores, ese soborno que se paga, ¿sabe de dónde sale? Sale de sus bolsillos. Que en este caso porque lo pagamos nosotros todos. En este caso era básicamente extorsión. Porque el soborno, yo digo, yo quiero que tú me des un contrato, yo te pago. El otro dice, para darte el contrato, págame. Entonces es extorsión, cambia la imagen. Sí, sí. Entonces hay mucho de extorsión en todos estos casos. Y decir finalmente sobre la elección de las redes sociales. Y quiero mandar este mensaje especialmente a Pavel Isa, que sigue siendo tendencia de una manera impresionante, como si Pavel Isa fuera un problema en este país, una persona decente. Díganle a Pavel Isa que si las redes sociales decidieran el futuro de la gente, Jean Alain fuera el presidente. Jean Alain fuera el presidente. Díganle eso a Pavel, los que lo conozcan, por favor. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez. Aunque la ley los ampare, no es correcto ampararse en esa ley para producir un aumento del salario. El presidente. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.